Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero en este video contarles mi testimonio de por qué soy cristiana, de cómo conocí a Jesús, de cómo pasé de ser tan egoísta, de estar en la nueva era, de hacer tantas cosas que realmente nada que ver con Dios, de ni siquiera creer en Dios, a creerme mi propio Dios, a realmente creer en Jesús y darme cuenta que Él es la única verdad, la verdad absoluta, y todo lo que existe, guste a quien le guste. Así que bueno, no he dicho más, empecemos con el video. Este es el video más personal que he hecho, de verdad. Sé que me va a costar abrir tanto mi corazón en cuanto a todo. Y yo estoy llorando literal. Pero no es porque sea algo malo, sino porque al ver atrás y ver como toda la gracia de Dios y su poder en mi vida, no puedo. Yo crecí en una familia católica. Nunca realmente conocí a Dios. Sabía que había un Dios, pero era como un Dios lejano, un Dios que nunca llegué a conocer realmente, un Dios al que solo le hablaba cuando necesitaba algo. Y creía en Él por mi conveniencia y no por quién era Él. Mi familia no era muy devota. Me enseñaban que había un Dios, me enseñaron de Jesús, pero para mí se quedó como una historia más. Y nunca fue realmente algo que tuviera peso en mi vida. Para no alargar la historia, yo era una niña muy tímida y no tenía muchos amigos, y siento que en un punto de mi vida realmente me retraje mucho y en cierto sentido siento que eso me ayudó para ver que no necesitaba a nadie, pero me volví tan independiente en el sentido de que sentía incluso que no necesitaba de Dios. Me volví muy egoísta en el hecho de que solo miraba en mí, de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba, y todo giraba en torno a mí. Cuando tenía 18 años, tuve la oportunidad de irme a vivir sola a Inglaterra, y en ese tiempo siento que pasaron muchas cosas porque yo era tan egoísta, tenía como un plan de vida tan trazado de esto lo que va a hacer y punto, y solo estaba enfocada en eso, en nada más. Entonces, en un punto de mi vida me di cuenta que realmente no quería seguir con la carrera ni con el camino que había decidido que quería. Y eso fue como un punto de inflexión en mi vida porque me di cuenta que todo lo que yo creía que era verdad o que quería no era así. Y para mí eso fue muy chocante porque estaba como, ok, tengo este plan de vida trazado y yo había puesto mi identidad en mis sueños y yo iba a hacer esto y yo iba a lograr aquello, y eso era quien yo era, cosas que ni siquiera había logrado, pero en eso estaba basada mi identidad, y también en muchas cosas que otros me habían dicho de pequeña, porque cuando estaba en el colegio, como en los primeros años de colegio, pues me hacían bullying y yo me creí todas estas cosas que me decían los demás, así que preferí enfocarme en mí, en hacer dinero. Para mí eso era como la prioridad más grande de este mundo, en solo tener dinero y ya, y demostrarles a los demás que yo sí podía. Cuando pasó todo esto de que estaba pensando en cambiar de carrera o en dejar la carrera, me empecé a meter mucho en el mundo del desarrollo personal, y me pareció muy interesante como darme cuenta de que, ok, sí podía lograr todas las cosas que yo quería, de que podía ser millonaria si quería, de que literalmente todo estaba a mi alcance. Y una cosa llevó a la otra, y en todo el mundo del desarrollo personal es como muy aceptado la espiritualidad en el sentido del universo, la ley de atracción, y poco a poco me empecé a meter en la nueva era sin saberlo. Para los que no saben qué es la nueva era, es básicamente que tú eres tu propio Dios. Literalmente tú puedes crear tu realidad. Todo funciona a través de energías, de meditación, bueno, un montón de cosas que luego Dios te confronta que a lo mejor no están bien y simplemente las aceptamos porque son inofensivas, pero realmente no lo son. Entonces empecé a meterme en este mundo, y lo que les decía se veía tan inofensivo, y era una manera para mí de calmar esa ansiedad que tenía en mí, de no saber qué hacer con la vida, de qué va a hacer de mí. Entonces
el hecho de hacer todas estas cosas, de literalmente visualizar y atraer las cosas con tu mente y un montón de cosas, pues o sea, se volvieron mi día a día realmente. Y yo dejé de creer en Dios. Yo recuerdo que llegó un punto en el que pensaba como, ok, esto tiene sentido, esto es verdad, tal vez sí es verdad, y todas las religiones llevan a Dios y al final es solo para que todos sean mejor persona y ya, pero realmente todos somos nuestros propios dioses y tenemos la posibilidad de crear. Y eso es lo que creía. Y wow, qué equivocada estaba, porque realmente este movimiento de la nueva era es algo que realmente usa el enemigo para alejarte tanto de Dios y hacerte creer que tú puedes sin Él, de que tú solo puedes crear tu propia vida, de lo mejor de todo, cuando en realidad el mayor tesoro es conocerlo a Él y no los tesoros de este mundo. Y bueno, en medio de todo esto en el que estaba del desarrollo personal y todo esto, yo me acuerdo y siento que es algo que me pesa hasta el día de hoy, en una conversación haber dicho, sí, es que tú también eres Dios, yo soy Dios. Y en qué punto de mi vida se me ocurrió pensar que podía igualarme a Él y de que podía crear con mi mente y de que podía hacer tantas cosas que ahora yo sé que están mal porque Dios me lo ha confrontado. Un día, no sé, estaba en mi habitación en Londres y recuerdo que sentí como esa necesidad de ir a una iglesia, pero yo no sé, siento que fue Dios tocando a mi puerta. Y lo había hecho durante toda mi vida en tantos puntos, había puesto a tantas personas cristianas a hablarme de Él y para mí era como tan, ay sí, lo que sea, como que respeto tu opinión, pero realmente no me interesaba escuchar. Y no sé, me parecía curiosa esa sensación de, a lo mejor si voy a una iglesia, pues qué puede pasar, conozco más personas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y realmente tenía esa necesidad de ir a una iglesia. Pero yo sabía que no quería ir a una iglesia católica porque estaba cansada de ese Dios de rituales. Yo me acuerdo que una vez uno de mis amigos me invitó a su iglesia y me pareció interesante como la forma en que se aproximaban a Dios. Y me acuerdo que dije, si voy a una iglesia, que sea cristiana, porque no puedo con la católica. Yo me acuerdo que de pequeña iba a la iglesia y me aburría o me dormía y me sentía luego muy culpable por no saberme todas las oraciones, por no pararme a tiempo, muchas cosas que realmente no me gustaban de la iglesia católica. Y dije, bueno, voy a una iglesia cristiana. Entonces busqué en internet, justo era domingo ese día, o sea, cosas de Dios. Y por cosas de la vida, no sé, me llamó la atención una de las de la lista. Y estaba un poco lejos de mi casa, tenía más cerca, pero había algo en esa que yo dije, pues a ver, ¿qué hay? Y terminé yendo a esa, lejos de saber que era una de las iglesias más grandes del mundo. Terminé en Hillsong. Y bueno, fui a la iglesia y el ambiente era súper bonito. Me acuerdo que todo el mundo, como en un ambiente súper familiar, de amigos, de bienvenido a casa. Me acuerdo que decía el letrero. Y bueno, me senté a escuchar. Realmente no tenía muchas expectativas. Pero no sé, esa primera vez yo siento que fue Dios empujándome a conocer de Él. Y bueno, empezó la alabanza, me pareció bonito. Y poco a poco como que empecé a sentir esa presencia de Dios en el lugar que nunca había sentido antes. Y fue como, wow, ¿qué es esto? Pero algo que me marcó mucho en ese momento fue ver cómo todo el mundo alababa a Dios. Y como, wow, o sea, se me cayó el ego al piso y darme cuenta que el protagonista de la historia es él, darme cuenta de que ha vivido una vida tan egoísta, tratándose todo de mí cuando en realidad se trata de él, y de que aún tratándose de él decidió hacerse hombre y morir por nosotros. Y wow, realmente eso para mí fue como shock, aunque en ese momento no entendí realmente que Jesús era Dios, porque, o sea, yo a pesar de que crecí en una familia católica, decía como sí, Jesús es el Hijo de Dios y ya, pero no entendía la implicación de eso, no entendía realmente la Trinidad. Y eso fue un proceso, siento que mi caminar con Dios, como todo, un proceso muy largo, no fue de la noche a la mañana, que fue como ya recibí a Jesús y todo color de rosas, y creo que para nadie ha sido así. Pero el punto fue que wow, me abrió los ojos al ver que era acerca de Él este mundo y de que estamos aquí para Él
para su gloria y no para la nuestra. Y se me cayó el ego al piso, en serio. Después la prédica, no me acuerdo realmente qué era todo lo que decían, pero me acuerdo que iba específicamente como ese mensaje de qué necesitaba oír, de todo lo que estaba pasando, de incertidumbre. Y fue como, ¿cómo saben que necesito escuchar esto? Y al final, en las iglesias cristianas hacen el llamado, que es el pastor de quien quiere seguir a Jesús, de quien quiere recibirlo en su corazón. Y me acuerdo que todos estábamos sentados y decía como cierran sus ojos. Y decía como el que quiera recibir a Jesús en su corazón, levántese. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios en mi cabeza diciendo párate. Y fue como wow, ¿qué es esto? Y wow, ahí empezó un caminar con Dios que nunca pensé que me transformaría tanto. A partir de ese momento empecé a ir a la iglesia como todos los días, pero no, o sea, yo siento que no fue en ese momento precisamente cuando de corazón acepté a Jesús, sino que simplemente dije, wow, esto sí es real, y Jesús sí es real, y vamos a darle una oportunidad. Pero no siento que realmente tuviera una relación con Dios desde ese momento. Siento que pasó más tiempo, siento que pasaron más cosas que ya les estaré contando. Después de ir varios meses a la iglesia, había una conferencia de la iglesia que era solo para mujeres y decidí ir. Entonces ahí sí fue realmente donde siento que fue como darme cuenta del amor de Dios y de que Jesús es tan bueno. Y ese fue como otro punto de inflexión, porque ya fue como, ya no se trataba de mí, ya no se trataba de tantas cosas, y no fue, a pesar de que pasó todo esto, igual yo seguía con esto de la ley de atracción y todas estas cosas, porque se ven tan inofensivas que realmente uno piensa que no hacen daño. Pero es cuando realmente tienes una relación con Dios que te lo va confrontando. Entonces, el darme cuenta que estaba mal en ese sentido no pasó, sino hasta como unos 7 meses después, que realmente empecé un camino en serio con Dios. Después decidí devolverme de Londres a Colombia. Y fue una decisión de incertidumbre total, porque no sabía qué quería hacer con mi vida, literal. Sabía que quería emprender, pero no sabía por dónde empezar, no sabía qué quería. Había dejado mi sueño, que era vivir en otro país, estudiar en otro país, para empezar de cero, literalmente. Y ya estaba como más convencida, como, ok, soy cristiana, pero tenía solo este título y no era realmente una relación genuina con Dios. Luego, literalmente a los pocos meses llega la pandemia y al estar encerrada fue como, ok, quiero aprender más del cristianismo, de Jesús, y había muchas cosas que yo no sabía y que poco a poco, no sé, Dios se fue revelando ante mí con su grandeza. Hay muchas cosas que me confrontó y que me hizo ver que realmente estaban mal y que yo pensé que estaban bien. Y siento que otro punto de inflexión muy grande fue el darme cuenta que Jesús es Dios, porque era algo que yo tenía esta duda, porque tengo, en la familia tenemos a alguien que nos ayuda en la casa y ella es testigo de Jehová, y ella siempre me había dicho que Jesús no era Dios y yo dije, bueno, otra religión más, yo lejos de saber que realmente se estaba como muy lejos de la doctrina. Entonces tenía esto en mi cabeza de, pero si Jesús no es Dios, ¿por qué estos cristianos me dicen que Jesús es Dios? Y yo me acuerdo que se lo pedí a Dios. Yo me acuerdo que le dije, muéstrame la verdad porque tengo estas dudas, tengo tantas preguntas. Venía de un contexto en el que estaba en todo esto del desarrollo personal y es como no hay ninguna verdad absoluta. Entonces tenía tantas preguntas de, Señor, o sea, a ver, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué permites que haya dolor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tenía tantas preguntas, y no les voy a decir que fue un camino así de fácil, que le dije sí a Jesús y nunca tuve dudas y nunca pasó nada, porque no fue así. Realmente fue un proceso muy largo, y en ese proceso siento que Dios me ayudó tanto a darme cuenta que realmente la verdad es Él, y no así por obra y gracia de, mira ya, sí, la verdad es Él, sino porque me mostró tantas cosas, porque en medio de esta incertidumbre empecé a investigar la mayoría de religiones que pude y ver cómo, ok, porque es que
mucha gente dice, ok, cualquier camino puede ser la verdad, pero no, realmente es muy diferente. La mayoría de religiones son como basado en lo que tú haces, en hechos, pero el cristianismo es tan distinto, el seguir a Jesús es tan distinto porque es lo que Él ya hizo por nosotros. La salvación es por gracia, porque es un regalo que Él nos dio en esa cruz, no es por algo que tú puedas hacer, y sí, obviamente lo honras con tus acciones, pero no se basa en lo que tú hagas, sino en lo que Él ya hizo. Entonces, ver cómo realmente había tantas cosas en la Biblia, en el cristianismo, en Jesús, que no había en ninguna otra religión ni en ninguna otra cosa, hizo que poco a poco se fueran apagando mis dudas, porque yo recuerdo decía como, ok, ¿y por qué no el Islam o yo qué sé, el hinduismo, yo qué sé? Y estaba porque ellos no pueden tener la razón. Y si miras a los hechos en papel, o sea, hay tantas cosas que es como, a ver, o sea, la Biblia se escribió no sé en un lapso de no sé cuántos siglos, y más de 44 autores, 66 libros, en cambio otros son como por ejemplo en el Islam, su libro sagrado lo escribió una sola persona 600 años después de Cristo y nos habla de que Cristo no es Dios. Entonces, ¿qué autoridad tienes para decir que no lo es? Hay muchas cosas, de verdad, me daría para crear un canal entero dedicado a las religiones, porque tenía tantas dudas que de verdad Dios me lo mostró, y yo de verdad empecé a buscar tantas cosas porque quería respuestas y quería saber de que realmente Él era la verdad. Estaba rodeada de emprendedores de nueva era que me decían que no había ninguna verdad absoluta, y me costó demasiado aceptar que Él era la verdad absoluta. Y recuerdo una vez que Dios me dijo como, tienes la mente tan abierta que te cierras a la idea de que yo soy la única verdad. Fueron tantas cosas, y también el proceso de aprender a escuchar la voz de Dios, de identificar la voz de Dios y darme cuenta de que Dios no es un montón de rituales, no es un montón de oraciones que hay que repetir, no es rezarle a Dios, es orarle a Dios, porque es hablar con Él. No es una conversación unilateral donde tú solo pides, sino es una conversación con alguien que te ama, que quieres conocer de corazón, no por lo que puede darte, sino por quién es esa persona, por quién es Él. Recuerdo una noche, estaba en mi cuarto y le dije, Señor, muéstrame la verdad, quiero entenderte, tengo tantas preguntas, tengo tantas dudas, necesito entender por qué me está comiendo viva el no saber si esto es verdad o no, si hay otra verdad, no lo sé. Y recuerdo que entré a YouTube y me salió un video que realmente ese sí fue como el punto de inflexión total en mi vida, que se llama Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Y es de verdad ese video, wow. Es de un señor que creció en el Islam y decía como él estaba también súper arraigado a su religión, y siempre le habían enseñado como que los cristianos eran los blasfemos por pensar que un hombre era Dios, y cuenta toda su historia, literalmente su testimonio. Les voy a dejar el video por acá abajo por si quieren verlo, solo está en inglés, pero vale mucho la pena verlo. Y decía como siempre había logrado como dejar callados a los cristianos, pero eran porque eran personas que no conocían realmente su fe, sino por tradición, porque nacieron en una familia cristiana y ya. Y en un punto en la universidad conoció a un muchacho, era su roommate creo, y era como que lo vio leyendo su Biblia y fue como, voy a lograr que deje de creer, literalmente. Y dice como, este hombre tenía su fe tan sólida que realmente tenía unas bases muy sólidas, que le supo responder a todos sus argumentos, de que lo dejó pensando, al punto en el que lo hizo dudar de su propia religión, lo hizo mirar con la misma lupa que estaba mirando el cristianismo, el Islam, y quedó como, wow, ¿qué está pasando? Y fue en un lapso creo que como de 5 años en el que pasó todo esto, y que él tuvo un sueño. Y bueno, el caso es que él muestra en ese video cómo Jesús se le reveló a él, y cómo en la Biblia sí dice textualmente, cuando Jesús dice que es Dios, y no dice soy Dios, pero dice I am, dice yo soy. Y es esa relación en Éxodo donde está Moisés y le dice a Dios, ¿cómo te llamas? Y le dice yo soy, I am. Y luego ves en otras partes donde Jesús dice yo soy, y luego ves en Juan donde dice que al inicio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y como que algo hizo clic en mi cabeza y fue como, damn, sí, o sea,
Jesús es Dios. Y como que por fin entendí la Trinidad y fue como, wait, o sea, si Jesús es Dios, eso significa que Dios mismo vino a morir por mí. Eso significa que aún siendo el ser más omnipotente del universo, decidió hacerse hombre, humillarse. Y luego leo la Biblia y veo que dice que lo escupieron, que dice que se dejó pegar miles de veces, que le hicieron de todo, que lo humillaron siendo Dios, porque quiere salvarnos. Y bueno, luego les haré más videos de estas preguntas que venían, como, ok, pero si él era Dios, ¿por qué simplemente no nos perdonaba y ya? Y luego empecé a encontrar respuestas a estas preguntas tan grandes y como que, wow, o sea, es que Dios no se contradice. Y si Dios nos puso una ley de que la paga del pecado es muerte y nosotros fuimos los que empezamos pecando contra Él, los que lo desobedecimos, si Él hubiera querido nos hubiera destruido y ya, pero decidió luchar por nosotros, decidió amarnos al punto de pagar con su propia sangre. Por eso es tan diferente el cristianismo a cualquier otra religión, porque se trata de lo que Él ya hizo, se trata de que Él pagó con sangre, Dios mismo pagó por sangre y no lo merecemos. El punto es ese, de que no hay nada en el mundo que yo pueda hacer para decir, sí, es que soy salva porque me lo merecí, porque Dios me escogió, porque soy una buena persona. No, nadie lo es. Y ese es el punto, de que en la Biblia dice, o sea, tus acciones son como un trapo sucio delante de Dios. No hay nada que puedas hacer. Puedes darle todo tu dinero a los pobres, pero en algún punto, en algún área de tu vida, siempre habrá una falla, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, y nos guste o no nos guste, la realidad es esa. Y la realidad es que tenemos un Dios tan bueno que está dispuesto a perdonarnos, no por lo que nosotros podamos hacer para recompensárselo, sino por lo que Él hizo en esa cruz hace 2000 años. Y cuando entendí eso, me cayó, como dicen en México, me cayó el 20, y yo estaba como, ¿qué es esto? Y sentí como, ¿saben? Como el Espíritu Santo tan fuerte en mí. Empecé a tener esta relación con Dios genuina, de hablar con Él todos los días, de sentir a su Espíritu conmigo a mi lado. Empecé a investigar a fondo porque quería conocer más de Él. Me dio un hambre de su palabra y me empecé a enamorar de Dios. Y yo me acuerdo que me levantaba cada mañana, como cuando te gusta alguien y estás así en plan pensando en esa persona todo el tiempo, pues igual, pero con Dios. Así, o sea, es un amor que de verdad nunca había sentido en la vida. Y me enamoré de Dios totalmente. Y no, yo sé que para alguien que no cree esto suena como, ¿qué le pasa a esta loca? Pero la realidad es como, yo no me enamoré de la idea de un Dios que me puede dar algo. Yo me enamoré de un Dios que me amó primero, que conocí, y no solo una idea de alguien lejano que tal vez pueda hacer algo por mí. Yo lo amo por quien es Él y no por lo que pueda darme. Y yo sé que hay cosas que cuestan. Yo no les voy a decir es un color de rosas, me volví cristiana y todos mis sueños se hacen realidad así. No. Te confronta, Dios te confronta y te hace ver que no se trata de ti, se trata de Él, de su gloria, de su reino, y de traerlo a más personas, porque al final encontrarlo a Él, siento que es encontrar el tesoro más hermoso que puedes encontrar en la vida. ¿De qué te sirve tener todo, familia perfecta, dinero, todo, si no conoces a Dios, si no conoces al Creador, si no conoces su amor? Entonces, para mí fue como un despertar total de wow. Y siento que para mí eso fue una pausa en mi vida, porque fue como, espérate, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta a dónde estoy yendo? Y necesito enfocarme en lo que de verdad importa. Y empecé como loca a consumir mucho contenido cristiano, como quería saber más de Él, a leer más la Biblia, a estudiar la Biblia, a ver como, ok, ¿quién escribió este libro de la Biblia? ¿En qué año? ¿En qué contexto? Y empecé a aprender muchísimo de esto. Es como, wow, cada vez que aprendo más, estoy más convencida de que esto no es un cuento de hadas, que esto realmente tiene unas bases tan sólidas. Hay tantos argumentos en pro de la Biblia, fuera de la Biblia, que realmente es como, wow, o sea, hay cosas científicas que se han probado gracias a la Biblia. Hay cosas que arqueológicamente hablando se pensaban que no habían pasado, pero gracias a la Biblia luego encontraron lugares que sí habían existido. Hay tantas cosas que he aprendido y es como, wow, o sea, esto es tan real. Y no es simplemente una fe ciega, porque a veces pensamos que la fe es creer en algo que no ves y nada, pero siento que es tan fácil creer con todas las pruebas que hay, y no solo las pruebas que hay reales, sino el sentirlo a Él, el sentir su presencia, el tener una relación con Él. Creo que eso no tiene precio y creo que nada se va a poder comparar. Y pueden decir lo que quieran, pueden decir que
que no sé, que me lo inventé, pero realmente yo sé que creo en un Dios real, yo sé que creo que Jesús realmente era Dios, es Dios, que, que vino a morir por nosotros y que hay tanto poder en su nombre, en quién es Él, en su reino, en la salvación, que no podría seguir viviendo como vivía antes, que así me ofrecieran todo el oro del mundo. Wow, no podría vivir una vida sin Dios, porque antes yo siento que mi Dios era yo misma, pero también era el dinero, también era el querer más dinero. Y ahora lo pienso y es como, ni por todo el oro del mundo dejaría a Dios, porque Él es mi mayor tesoro. Y es muy lindo como en tu caminar con Dios te va confrontando cosas que estás haciendo mal. Y en un punto Dios me confrontó lo de la ley de atracción y lo de pensar que podía crear mi propia realidad, las afirmaciones y todas estas cosas en las que estaba metida. Para mí se veían tan inofensivas, pero realmente si ves el trasfondo de eso, se basa en que tú eres Dios, se basa en que tú creas la realidad que tú quieres. Y Dios no quiere eso, Dios quiere hijos que estén dispuestos a escucharlo y a seguir lo que Él quiere para nosotros, a obedecerlo. Y para alguien que no cree esto suena como, ¿por qué tengo que hacer algo que alguien más me dice? Porque Él es Dios y sabe más que nosotros. Y es ese ego hablándonos a veces de, ¿y si de pronto Dios no me da lo que quiero? Dios sabe mucho más que nosotros y Él obra para el bien de quienes lo aman. Y es realmente aprender a poner nuestra confianza en Él. Y no es fácil, o sea, realmente es un proceso. Para mí fue un proceso de entregarle mis sueños y decirle, ¿sabes qué? Soñé toda mi vida con esto, pero lo suelto y si tú quieres que haga algo más, voy a hacer algo más. Porque al final sé que valdrá la pena, porque tú vales la pena. Entonces, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso, su vida de todo es perfecto ya. Como todo, a veces siento como que Dios no está conmigo, pero en realidad lo sé. Y son cosas que son bobas y suenan bobas, pero el saber que mi fe está fundamentada me ayuda mucho. Y el conocerlo poco a poco y más cada vez me ayuda a ver que es un Dios tan bueno y tan real que no importa lo que haga, me seguirá amando. Y no porque me seguirá amando voy a actuar mal, porque qué importa, Dios ya murió por mí, sino es honrar ese sacrificio y dejar de hacer las cosas que sabes que no le agradan. No porque no puedas, porque realmente todo te es lícito, pero no todo está bien, no todo te hará bien. El punto es renunciar a esas cosas que sabes que no le agradan a Dios, no porque no puedas hacerlas, sino porque por amor lo dejas, porque sabes que es lo mejor para ti, porque Él sabe más que tú, porque Él creó el universo y si Él te dice que algo no está bien, es porque algo no está bien, te guste o no te guste. Entonces, ha sido un caminar precioso, ha sido un caminar que me cambió la vida, un caminar de realmente conocer el corazón de papá, el llamar a Dios papá para mí era algo que me costaba, Me acuerdo, se sentía tan raro la primera vez que dije, ok, voy a intentarlo, voy a decirle papá. Y se sentía muy raro y dije, no sé, he visto tantas personas en mi vida que realmente tienen esta relación con Dios tan cercana. Y yo decía, ¿cómo le hacen? O sea, recuerdo cuando era pequeña y veía a mi abuelita rezando, porque ella es católica, y decía, ¿cómo puede realmente amar a Dios sobre todas las cosas? Yo vi este mandamiento y se me hacía tan difícil. Yo decía, ¿cómo pueden amar a Dios sobre todas las cosas? Y es que la cosa es que no puedes amar a alguien que no conoces. Y yo no lo conocía. Pero cuando lo conoces ves que es el ser más maravilloso que existe. Y es imposible no enamorarte de él. Y luego este mandamiento se hace tan fácil. Que al conocerlo a él te enamoras perdidamente. Y a veces cuesta escogerlo el primero. Y escoger a obedecerlo primero. Pero vale la pena. Vale la pena al 1000%. Entonces, no sé, esta es una historia que no acaba acá. Hay muchas cosas que omití porque no quiero hacer este video tan largo. Pero en resumidas cuentas, Dios salva, Dios es amor, pero también es justo. Es un Dios justo que por su justicia Él mismo pagó por nosotros ante la ira de Dios. Así que denle una oportunidad. Si no creen, ¿por qué no? Si están tan metidos como yo estaba en la ley de atracción y en estas cosas de la nueva era, de meditar, o sea, estos mantras de como decir que las cosas van a pasar y bueno, un montón de cosas. Ten la nobleza y la humildad de ir ante Dios y decir, ¿sabes qué? Yo no sé nada.
soy un simple ser humano que no sabe nada, pero que quiere encontrar respuestas. Y verás cómo el Espíritu Santo te revela tantas cosas. Así que dale una oportunidad a Dios. Yo sé que vivimos en un mundo que nos dice que no hay una verdad absoluta. Y a mí me costó pensar eso. Pero la verdad es que sí hay una verdad absoluta, se llama Jesús. Y nos guste o no nos guste, Él es la verdad, el camino, la verdad de la vida. Así que, bueno chicos, espero que hayan aprendido algo de mi testimonio. No lloré al final. Quiero empezar a hacer más contenido cristiano. Siento que se lo debo a Dios. Y quiero cambiar eso. De verdad quiero cambiar mi enfoque total. Y mostrarle un poco de lo que he aprendido. Realmente para mí también será un proceso difícil porque hay muchas cosas que no sé. O sea, es un Dios infinito y no pretendo saberlo todo, pero hay muchas cosas que me han ayudado muchísimo. El resolver muchas preguntas en cuanto a muchas cosas. Entonces, si puedo ayudarlos, así sea con algo, escríbanme o lo que sea, trataré de responderles rápido, lo prometo. Es que a veces no estoy tan activa en redes sociales, pero bueno, que Dios los bendiga, en serio, y busquen a Dios, busquen a Jesús y ven cómo sus vidas pueden cambiar por completo para bien.